Un feliz amanecer, sean todos bienvenidos a nuestro devocional diario. ¿Cómo están ustedes? Por aquí todo marcha bien, todo está bajo el control de Dios Padre. Bienvenidos, hoy quiero que meditemos en el Salmo capítulo número 22 y analicemos cómo es que David, aquel cantor de Israel, aquel rey de Israel, aquel hombre conforme al corazón de Dios, recibió muchos años atrás la revelación de la cruz. Con el Señor Jesucristo crucificado, como el rey David recibió a través del Espíritu Santo la revelación de lo que iba a suceder en el Monte Calvario con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Solo el Espíritu Santo le pudo inspirar este Salmo capítulo 22. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí el salmista tuvo la revelación de la cruz. En la dimensión del Espíritu, David vio a Jesús despreciado, maltratado, escupido, abofeteado. David vio años atrás a Jesucristo de Nazaret, cómo lo menospreciaron, cómo lo injuriaron, cómo lo maltrataron. El verso 14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Impresionante. Yo estoy viendo y leyendo el Salmo capítulo 22. Y ahí usted puede entender cómo dice que las personas maltrataron a Jesús, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Mejor dicho, todo lo que pasó en el Monte Calvario el día de la muerte de Jesús, David lo vio en la dimensión del Espíritu y al punto que lo escribió. Y este es un salmo profético que nos habla acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, ¿en qué vamos a meditar? Vamos a meditar en que a partir de hoy nos vamos a poner una meta espiritual. Vamos a pedirle al glorioso Espíritu Santo de Dios que nos revele el sacrificio de la cruz. El sacrificio que Jesús hizo. Porque mire, haberlo visto en las películas no es suficiente. Haberlo leído en la palabra es importante. Pero cuando usted reciba la revelación de la cruz que le puede dar el mismo Espíritu Santo, usted va a empezar a amar a Dios con todo su corazón. Además que va a entender
la gracia de Dios. Va a entender el proceso de la transubstanciación. Y muchos me han preguntado, ¿qué significa esa palabra? Quizás nunca la has escuchado. Transubstanciación es el misterio que cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él tomó el pecado de toda la raza humana. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. El que nunca había pecado se hizo pecador por nosotros. Él tomó los pecados de toda la raza humana, los tuyos y los míos, los pasados, los presentes y los futuros pecados. Jesús los tomó en la cruz del Calvario y Él se hizo pecador por nosotros. Pero ahí no termina todo. Cuando Jesús estaba en la cruz y dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que el Padre Dios, que es santo, quitó de Jesús la mirada, porque se había hecho muy pecador, cargando el pecado de todos y cada uno de nosotros. Y luego, la santidad de Jesús fue a recaer sobre la raza humana que cree en Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si usted entiende esto y le dice al Espíritu Santo: dame la revelación de la cruz, yo te lo ruego, Dios. Y usted va a comenzar a entender que ahora somos justificados por Cristo, no por mis méritos. Que ahora somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe diciendo: no, es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo hago obras de caridad, es que yo ayudo, etcétera, etcétera. No por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Eso significa la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos que Él fue molido por nuestras enfermedades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, entonces ahora vamos a entender que ya estamos plenos en Cristo. Estamos bendecidos, estamos sanos, estamos salvos, estamos libres de condenación, estamos libres de todo juicio y aún de cualquier prejuicio. Somos libres en Cristo. Por eso el Señor decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiera Dios ayudarnos con su Espíritu Santo y revelarnos lo que sucedió en la cruz. Para eso tenemos que disponernos y decirle: Señor, aquí estamos. Queremos entender cada uno de los detalles que sucedieron aquel día cuando Jesús murió. Desde el momento en que Él subió al huerto de Getsemaní. Yo no sé si usted lo ha leído, pero dice que cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní, Él decía: mi alma está angustiada hasta la muerte. Imagínate, comenzó el martirio y el sufrimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y comenzó a orar en el huerto de Getsemaní. Léalo en la Biblia. Usted léalo por su propia cuenta. Dice que caían a la tierra su sudor como grandes gotas de sangre. Jesús sabía que venía el sacrificio más grande que cualquier persona hubiese ofrecido, el sacrificio más grande por toda la raza humana, el evento más importante de la Biblia. Mire, la cruz es el sacrificio más importante, el centro, el motor principal de la Biblia, la palabra de Dios. Quien entienda la revelación de la cruz, entiende el cristianismo práctico y aplicado. Mejor dicho, dejémoslo allí y poco a poco vamos a ir
escudriñando la palabra, profundizando en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la revelación para que podamos hoy, cada día, amar más a Jesucristo y al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y algo importante, no permita que nadie invalide lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nadie puede invalidar lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias por este Salmo capítulo 22. Queremos estudiarlo, entenderlo, pero más que el Salmo 22, queremos que tú nos des la revelación de la cruz. Comenzamos a orar y a pedirte, Señor, que abran nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento para comprender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias te damos. Hoy declaramos día de bendición, día de victoria, porque estamos bendecidos en Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales con Él. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y con la ayuda del Señor, mañana estaremos aquí nuevamente con ustedes. Hasta pronto.